oídos y en tus ojos. El lóbulo de la verdad galáctica. La información en tus oídos y en tus ojos. El lóbulo de la verdad galáctica. Bueno, estamos aquí en Galáctica Internacional un poco tratando de analizar este desbarajuste que se produce con la famosa cripto Libra Gate de la Argenlandia de estas últimas horas, que está provocando gran revuelo, situación armada, falta de responsabilidad de un mandatario en prestarse a este juego. Le armaron una cama al gobierno argentino y entró como locos justamente por la gran cantidad de desprolijidades que viene cometiendo el mileísmo en estos últimos meses. Bueno, yo diría que el efecto cripto Libra Gate preocupa y mucho, a pesar de lo que mucha gente no quiere dar a entender, y que fuera de micrófono plantean que hay realmente una tremenda desprolijidad de parte justamente desde Balcarce 50, ¿no? Las grandes metidas de pata del mandatario argentino, sería otra pregunta, que se dan por estar muy mal asesorado y sin contención emocional. En el momento se le ocurre tal o cual cosa y el jabo sale y dice cualquiera. Bueno, es muy peligroso para un país como la Argentina, que viene ya con un montón de situaciones complejas de arrastre de muchos años, metida con gran cantidad de situaciones de corrupción, donde claramente parte del lamentable y patético periodismo, digamos, corporativo, se presta a este juego por los famosos sobres por arriba y debajo de la mesa, ¿no? Esto hay que decirlo y se vio claramente demostrado con lo que se planteó, con la interrupción, por ejemplo, de la entrevista de Milei, dada en las últimas horas, con muchas cuestiones de restricciones y cierto tipo de advertencias que plantea el propio mandatario ante un periodista también descolocado, que de alguna manera dan a entender que es un operador más en los medios de comunicación patéticos que tiene últimamente la Argentina. Bueno, estas atrocidades que vemos, que no tienen control, ¿no? El presidente Milei, por ejemplo, se sabe que hace más de 3 años venía manteniendo diálogo con esta gente, específicamente con Novelli, para quien supuestamente trabajaba como asesor. Pero también, fíjense, uno de los integrantes de estas cripto habla que es supuestamente un asesor del gobierno argentino, del propio mandatario del país. O sea, estas desprolijidades que lleva adelante una situación compleja para un país como la Argentina, reitero, con miles de problemas irresueltos, ¿no? Cuando tenemos un montón de situaciones que están esperando alguna resolución clara, ¿no? Medianamente razonable. Por eso yo me preguntaba, o decía, ¿le hicieron la cama a Milei? ¿Sabía que esto iba a pasar? ¿Se prestó a este juego? Y como quien dice, no se avivó y pisó el palito. Bueno, una de las tantas cuestiones, pero después vamos al tema jurídico, donde realmente un presidente de un país, de una nación seria, no puede estar jugando con estas cosas, no se puede prestar a estos desbarrancos permanentes que se están viendo. Hay una ley de ética pública que le impide, como todos saben, a un mandatario de un país hacer cualquier tipo de promoción o de negociación. ¿Ustedes recuerdan lo que había pasado en su momento con Carlos Saúl Menem, el expresidente argentino, cuando supuestamente le habían obsequiado un montón de productos, de elementos, inclusive cuando supuestamente le obsequiaron la famosa Ferrari? Esas cosas un presidente no las puede ni debe recibirlas. Hay de alguna manera también otra de las tantas preguntas, algún tipo de estafa o asociación ilícita, porque esto se presta a un engaño y a una estafa mundial
lo que se está dando con el tema también, que están denunciando muchos integrantes de la oposición. Vamos a hablar con algunos de ellos, vamos a conocer lo que opina el resto de la gente, a ver si realmente esta estafa de casi 107 millones de dólares, este tremendo fraude financiero, acontecido desde la Argentina con conocimiento desde el Ejecutivo, desde Balcarce 50, cómo deja parada a la Argentina cuando tiene que hacer supuestamente algún tipo de negociaciones fundamentales con el Fondo Monetario Internacional, generar confianza, etcétera, etcétera, todo lo ya conocido, ¿no? ¿Cómo es que se prestan ciertos comunicadores sociales a hacer operatorios de tipo mercenario, lamentable, y el propio presidente se presta a eso, ¿no? Cuando no da conferencias de prensa, o sea, ¿qué le pasa al mandatario argentino que no ha llegado a entender esto, ¿no? Que en un sistema democrático hay que actuar de otra manera, hay que tener un poco más de control, de ética, de profesionalidad, y si no está capacitado él o su entorno, solicitar la colaboración de profesionales que puedan orientarlo adecuadamente, ¿no? No llevarlo a una situación patética, decadente como la que estamos viendo en estas horas. Bueno, lo cierto es que por un lado el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, habló que no va a haber guillotina. En algún momento yo creo que sí, que va a haber guillotina, porque es habitual dentro del mileísmo, lo hemos visto con varios funcionarios, y en esta situación gravísima, ¿no?, donde queda muy mal parado el propio presidente argentino, que muchos no terminamos de comprender o de entender por qué permite este tipo de situaciones, ¿no? Un hombre que se supone tiene un mínimo de conocimiento de estas cosas, lo cierto es que Adorni aseguró que no habrá cambios en el gobierno tras este escándalo del tema de las pesos libra cripto de la Argentina. Pero vamos a ver cuáles son las repercusiones que se van dando. De alguna manera, también se vio por otro lado que el propio asesor, el joven asesor Luis Caputo, salió a tranquilizar, a intentar tranquilizar los mercados en medio de este tremendo escándalo. Y que también hay ya reclamos de algunas entidades como FOPEA, que está criticando fuertemente la interrupción, por ejemplo, de esto que yo te comentaba, ¿no?, de la entrevista que da el presidente argentino Javier Milei con un solo periodista. Esto está demostrando que hay una connivencia con el jefe del Estado y algún que otro comunicador social que solamente puede hablar con Trebú, con Viale, con Juan, con Pepe, pero con el resto no. ¿Por qué no se hace una conferencia de prensa? Que es lo lógico que debería existir en un sistema democrático. Está muy mal asesorado el mandatario argentino, evidentemente, y pisa el palito o se deja llevar por la calentura del momento. Yo creo que ya es hora que empiece a reflexionar seriamente el presidente de la Argentina, su entorno, sus colaboradores, y que le hagan entender de una buena vez a Javier Gerardo Milei que esto no es una verdulería. Estamos hablando de un presidente de un país, no de un verdulero de la vuelta de tu casa. Entonces, hay un montón de cosas que el propio presidente debería empezar a entender, que no se pueden cometer estas barbaridades, porque al mundo no le importa, no le interesa lo que le pasa a la Argentina, pero defraudar, embaucar y avalar negociaciones que no corresponden, no puede ser admitida por un mandatario de un país. Terminemos con esta joda, terminemos con esta tomadura de pelo que ejercen los políticos de turno, porque están, digamos, de alguna manera en connivencia con determinado tipo de situaciones que los puede llegar a beneficiar económicamente a ellos. La Argentina ya viene de un zafarrancho de situaciones de antecesores, gobiernos que han hecho una verdadera locura, han estafado, han mentido, han engañado, han cagado deliberadamente al ciudadano de una manera vergonzosa. ¿Hasta cuándo quieren seguir con esta historia? También aquí hay que llamar a la responsabilidad de la oposición, porque realmente muchos de los que están opinando fueron partícipes de hechos de corruptela gravísimos de la Argentina, que han sido juzgados y que están esperando de alguna manera que en algún momento la justicia de la Argentina se ponga los pantalones largos y haga cumplir esas condenas que ya tienen
muchos de estos estafadores políticos, empresarios, sindicalistas, amigos del poder de turno, que se aprovechan de la situación armando estafas y sus quintitas vergonzosamente en detrimento de los ciudadanos de este país que ya la vienen sufriendo hace tiempo, ¿no? Si entramos en detalles puntuales, lo que pasa con los trabajadores, lo que pasa con los jubilados, la gente de la tercera edad, tenemos un montón de situaciones gravísimas, lo que pasa en los hospitales, mientras está esta joda alevosa, repugnante que tiene la Argentina de la corrupción permanente y de la estafa, donde los políticos inmorales siguen haciendo la misma jugarreta y la justicia ya es hora que empiece a trabajar en serio, ¿no? Con menores plazos, no dilatar los tiempos, no cajonear las causas, avanzar como corresponde y sancionar en el momento, no esperar 10 años, cuando ya las causas se vencen o los tipos se rajaron del país o están, digamos, transando o acordando con otros políticos que se van rearmando para seguir mintiendo y embaucando a la sociedad. Es hora que esto se termine en serio, muchachos. La Argentina necesita otro tipo de respuestas. Los gobiernos, los mandatarios en un sistema democrático deben tener absoluta transparencia y no se está viendo eso. La gravedad por la cual está atravesando la República Argentina vuelve a ponernos en la palestra de lo decadente que es un país que no logra de alguna manera unificar o conformar gobiernos que trabajen para la gente, para la sociedad en su conjunto, no para un par de vivos. Como venimos diciendo siempre, si al 30% le va bien porque están metidos en la joda de los gobiernos de turno, en los choreos, en las estafas, en los negociados inmorales que arman, no tiene solución una república de esa manera. Si no le damos consistencia a las instituciones de la república y no se hacen valer las leyes como corresponden o no se modifican desde el propio Parlamento argentino las cosas que deberían haberse modificado en todos estos años de democracia, mientras los tipos están calentando las bancas o ven cómo van armando sus nuevos curros, estamos en un serio y grave problema. Cuando un mandatario de un país da una entrevista a un solo periodista o a 2 o 3 periodistas, realmente genera muchas sospechas. Un mandatario democrático debe hablar con el conjunto de los comunicadores sociales, armando una conferencia de prensa como corresponde, no haciéndose el idiota ni mirando para otro costado para ver, de dejar pasar la gravedad de esta situación que tiene la Argentina en este momento y que no se sabe cómo va a repercutir. Porque no es que a Estados Unidos, a Europa, a China, a Rusia le importe qué carajo le pasa a la Argentina, cómo cagan a los argentinos, los políticos vergonzosos que venimos teniendo. Lo que importa es cuál es la situación que van a seguir viviendo los ciudadanos del propio país. Porque si no se lo siguen cagando de risa. ¿Qué es lo que pasa en estos precisos momentos? Por esta gran cantidad de barbaridades que se generan y se cometen. Ahí, por ejemplo, el propio Mauricio Macri calificó a este escándalo por esta famosa cripto Libra Gate como un hecho grave, pero elude responder preguntas sensibles, porque claro, él está involucrado con esto. Pero por otro lado, Cristina Kirchner aprovecha esta situación y vuelve a cargar contra el propio Javier Gerardo Milei por la cuestión de pesos libra, diciéndole que se está cayendo a pedazos. O sea, fíjense cómo se utiliza toda esta porquería que arman para denostar lo que es un rango presidencial, lo que es el rango de un mandatario de un país, ¿no? Lo que sí se sabe, de alguna manera, y me imagino cómo debe estar la propia secretaria presidencial, Karina Milei, contra Santiago Caputo, por este escándalo que evidentemente no va a parar, porque va a ser fogoneado, va a ser aprovechado, lógicamente, por los tipos que necesitan denostar al propio mandatario del país. ¿Por qué no se piensa de antemano este tipo de cosas, de situaciones, ¿no? ¿Por qué no se deja asesorar adecuadamente el mandatario de un país como la Argentina, que está realmente en una situación muy compleja, ¿no? Que necesita clarificar un montón de cuestiones? ¿Por qué? En el fondo, este tema de la criptolibra
una estafa realmente que pone al propio mandatario del país de la República Argentina, Javier Gerardo Milei, en este ojo de la tormenta. Él solo se mete en un quilombo innecesario. Presidente, ¿es necesario llegar a este tipo de situaciones? ¿Ninguno de sus colaboradores no lo alertó de esto que podía pasar? Usted que tiene tanta gente alrededor, tantos alcahuetes, chupamedias como lo han tenido sus antecesores, Fernández, Kirchner, el propio Macri, la propia Cristina, ¿no escucha lo que le dicen algunos de sus asesores? Que me imagino que algo habrán comentado de esta situación. ¿Es necesario llegar a este momento que vive la Argentina, sabiendo que en el medio hay un montón de negociaciones y tratativas que dependen de la imagen que usted como mandatario muestre al mundo? Bueno, temas realmente muy patéticos, muy lamentables. Lo cierto es que este efecto cripto pesos libra en Wall Street, tras la caída inicial de los ADRs argentinos y bonos soberanos, se están recuperando, ha generado mucho ruido. Pero el ruido fundamentalmente está gestado en la propia Argentina, que fogonea hacia el exterior. Fíjense, ¿no? Patético esto que pasa, ¿no? Demostrando lo impresentable que son muchos, ¿no? Porque, bueno, tras el feriado de ayer en el mercado norteamericano, en Wall Street, la cuestión argentina arrancó con bajas en los activos del país que cotizan justamente en la bolsa de los Estados Unidos, allá en New York, y está prediciendo, bueno, por lo que se ve, una rueda tensa. Anoche, fíjense, el propio ministro Luis Caputo relativizó lo que es el impacto por el caso Libra en los mercados, pero el impacto se está viendo, y esto no se sabe cómo puede repercutir a mediano plazo. Así que bueno, vamos a tratar de seguir de cerca, por eso también esta idea de charlar con gente de la oposición, ya que hemos hablado, intentado conversar con varios integrantes del Ejecutivo Nacional, del gobierno, no quieren dar la cara, como siempre pasa, ¿no? Son una manga de cagones, muchachos, se lo digo así directamente, porque deberían estar defendiendo y hablando con claridad y transparentando su punto de vista, su opinión. No lo hacen. Porque bueno, me imagino que habrá un apriete bastante fuerte internamente en Balcarce 50, pero la filtración del borrador de la entrevista que daba Javier Milei con Viale Hijo puede traer un quilombo judicial muy grande, dijeron algunos. Entonces por eso directamente la interrumpieron. Fíjense la desprolijidad que tiene el Ejecutivo Nacional, que no prevé este tipo de cosas. ¿Dónde están los asesores? ¿Por qué nadie le dice al propio mandatario argentino, mire que esto no es lo adecuado, presidente? ¿Por qué lo exponen de esa manera? ¿Por qué lo mandan al frente? Cuando ya se sabe que él es medio calentón y que por ahí se larga sin prever después los resultados y los efectos de sus apurados exabruptos, cuando deberían medirse un poco más. Dejar de estar boludeando tanto con Twitter, en las redes sociales, y dedicarse más a pensar cómo generar una estabilidad interna en la política de la Argentina, en la cuestión gravísima social que tiene el país. No lo están haciendo. Tuvimos el cabarute de Olivos con Mr. Fernández. Tenemos ahora una descoordinación claramente demostrada con muchas cosas que se han vivido en estas últimas semanas con el propio gobierno actual. Y también un aprovechamiento de la oposición, de los vergonzosos que estuvieron anteriormente en el gobierno, que han hecho un descalabro, de aprovechar esta situación. Entonces es toda una coctelera de basura por un lado y por otro, que realmente termina siendo vergonzoso en la Argentina, cuando se debería estar pensando en cómo hacemos para generar mayor productividad, para darle laburo a la gente, para que se pueda vivir con dignidad en la Argentina. Siguen pelotudeando a la sociedad, siguen cagando a la gente. Y a los giles, a los boludos que se prestan a este juego del negocio de las criptomonedas, que son arrastrados por idiotas que son nada más, por ser alcahuetes chupamedias del momento y dejarse asesorar indebidamente por los impresentables de los negociados patéticos que tiene la Argenlandia en estos últimos años. De alguna manera dicen que el gobierno se mantiene en plan de control de daños ante este tremendo escándalo
de las criptolibra gay. Pero vamos a ver cómo termina la situación, qué excusa ponen o cómo van a intentar recomponer este desprestigio nuevo que se ha generado con esta nueva payasada gestada desde la propia Casa Rosada de la República Argentina. Porque acá no pueden decir de que no tenían conocimiento del tema. Sabían perfectamente y hacía bastante tiempo, casi 3 o 4 años, que venían charlando, analizando este tipo de cuestiones, lo llevan a la práctica de una manera descontrolada, sin prever el daño que le pueden producir a la gente y al país a nivel institucional, ¿no? Bueno, un temita que según lo que dice por lo menos el mandatario argentino, fíjense, ¿no? Porque él asegura que los damnificados de pesos libra fueron como muchos 5.000 y que si vas al casino sabes que podés perder. Un presidente, ¿es necesario que se exponga con estos temas y de esta manera cuando tiene que tener un respeto institucional muy diferente al que se está planteando en estos momentos? Bueno, yo creo que acá hay una falencia gravísima de parte de los colaboradores y asesores del propio mandatario que no les están diciendo ciertas cosas que no se pueden implementar. Ya volvemos.